Buen día. Aquí estamos nuevamente para seguir hablando de las RCA2. Esta vez vamos a tratar dos reglas más de esas reglas generales que es importante considerar cuando pretendemos describir un documento, cualquiera que este sea. Estas reglas son la regla que nos dice cuáles son las fuentes de información, y la otra que vamos a ver hoy es la regla de el alcance. Estas dos reglas pocas veces se consideran en el trabajo cotidiano de descripción, y es muy importante tenerlas en mente para poder hacer un trabajo como debe ser. Lo que vimos en el video anterior fue solamente las reglas que debemos considerar, aquellas que debemos tener presentes cuando estamos haciendo el trabajo de catalogación descriptiva. Estas dos reglas que vamos a ver ahorita, sí, por supuesto, tienen que ver con las reglas de catalogación, tienen que ver con la descripción, pero sobre todo la de las fuentes de información tiene que ver con la otra parte del trabajo que estamos haciendo. Son reglas de catalogación y por otro lado es el ítem que describimos, ¿sí? Ese documento que requiere ser descrito para agregar esa información al catálogo. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con este tema de las fuentes de información. En el capítulo 1, que como ya vimos, es el capítulo más general de la primera parte de las reglas de catalogación, tenemos una regla, la 1.0. Si nos damos cuenta por la notación, ya hablamos un poco de ella. Vamos a hacer un video también sobre la notación, sobre la parte mnemónica de la notación, para ir comprendiendo esto. Pero este 1.0, que es lo que nos da la notación de la regla, implica que estamos en el capítulo 1 y que es la regla 0. Es decir, es la regla más general de este capítulo. No hay una antes de esta en el capítulo 1. Entonces nos dice reglas generales. 1.0a, fuentes de información. Ok. Hablamos en el video anterior que las reglas de catalogación tienen una notación mnemónica. Por lo tanto, si la 1.0a se refiere a las fuentes de información, puedo ir al capítulo 2 y encontrar en la 2.0a las reglas para las fuentes de información. Lo mismo para el capítulo 3, la 3.0. Bien, aquí hay una ligera discrepancia. Es un punto de organización únicamente. No interfiere con la notación mnemotécnica, como le llama la propia regla. Tiene que ver con la información que fue necesario incluir en la parte 1, pero que no se requería para los demás capítulos. Entonces, encontramos que la regla 1.0a es para fuentes de información. Sin embargo, para los capítulos 2 al 12, la regla para las fuentes de información la vamos a encontrar en la 2.0b. Es decir, no está tampoco tan lejos, es solamente la que sí. ¿Por qué? Porque la 2.0b, aquí en el capítulo 1, la vimos en el video anterior, es la que ocupa precisamente la organización de la descripción. Es la que nos dice qué es lo que constituye una descripción, ¿no? Esto, por supuesto, no se incluye en todos los demás capítulos, sino solamente aquí. Eso es lo que obliga a darle al primer capítulo esa diferencia en la mnemotecnia de esta regla, de las fuentes de información. Pero no tenemos ningún problema por consultarla. Ahorita vamos a ver lo que nos dicen aquí. Entonces, las reglas ya vimos que debemos considerar el propósito de las RCA2, que debemos considerar todas las partes que constituyen una descripción, que debemos considerar la notación mnemotécnica, que debemos considerar esa parte de
el criterio del catalogador, que en realidad implica fijarse ciertos criterios específicos para la toma de decisiones y construir una política. Entonces, eso ya lo tenemos como base. Ahora, si vamos a empezar a describir cualquier cosa, un libro, un documento electrónico, un mapa, un globo terráqueo, una videograbación, lo que sea, debo considerar esta regla, porque no puedo ir simplemente y pretender describirla. ¿A dónde voy a irme? ¿A qué parte del documento debo ir a buscar la información que constituye el título? ¿A dónde debo ir a buscar la información que constituye la edición? O cualquiera de las áreas, cualquier información que me pide en cualquier área catalográfica, ¿a dónde debo remitirme para venir y plasmar la información? Debo saber, pero primero tengo que saber a qué se refiere. ¿Sí? Entonces, la regla 10A1 nos dice, cada uno de los capítulos de la parte 1 contiene una especificación sobre la fuente principal de información para cada material o tipo de publicación cubierto en ese capítulo. Okay, perfecto. Eso ya lo intuíamos, ya lo habíamos predicho, por decirlo así, ¿no? Cada capítulo va a contener una parte que nos diga cuáles son las fuentes de información. Ok. Voy al capítulo correspondiente y ahí puedo buscar la regla 1.0b, que es en donde va a aparecer. ¿Sí? Perfecto. Una fuente de información puede ser unitaria en cuanto a su naturaleza. Por ejemplo, una portada. O puede ser colectiva. Por ejemplo, la secuencia de los créditos de una película. Prefiera la información que se encuentra en esa fuente principal a la que se localiza en otra parte. Okay, ya nos van dando criterios de en dónde, a qué parte del documento recurrir para rescatar la información que requiero para la descripción. Continuamos. Cuando las otras fuentes de información están colocadas en orden preferencial por los capítulos específicos, siga ese orden. Perfecto. Entonces, significa que en este asunto de la fuente de información, los editores, ¿sí?, los publicadores juegan un papel importante porque ellos organizan ese tipo de cosas. Entonces, ellos dicen en qué orden van a dar la información, si es que va a ser secuencial, y entonces nosotros, catalogadores, bibliotecólogos, vamos a considerar el orden que le dieron los publicadores. ¿Perfecto? Cuando las otras fuentes de información están colocadas en orden preferencial por capítulos específicos, siga esa orden. Bien, seguimos en el mismo parámetro. Se prescriben una o más fuentes de información para cada una de las áreas de descripción. Ay, ¿a qué se refiere con se prescriben una o más fuentes? Lo vamos a ver, hay una regla específica para las fuentes prescritas de información. ¿Sí? Hay una diferencia entre la fuente principal de información y las fuentes prescritas de información. En un segundo lo aclaramos. Pero ya sabemos que puede haber más de una parte en un documento de donde podemos rescatar información para cualquier área. Encierre entre corchetes la información que tome de otra fuente o fuentes diferentes de las prescritas. Perfecto. Esto no se nos debe olvidar en ningún momento. Y es por eso que estamos viendo esta regla. Porque pretendemos empezar a describir. Ya se nos cuecen las habas para hacer nuestra primera descripción. Sí, pero antes de empezar debemos saber qué es lo que vamos a hacer y de dónde vamos a tomar la información. Y esta última instrucción es muy clara. Encierre entre corchetes la información que tome de otra fuente o fuentes diferentes de las prescritas. Ok, ya habíamos hablado de fuentes de información. Ahorita vamos a seguir con una regla que se refiere a la fuente principal de información. Fuente de información, fuente principal y fuente prescrita. ¿Cuál es la diferencia? La fuente de información, las fuentes de información es justamente lo que estamos viendo. Ya nos dijeron, esta regla, la 0A1 nos dijo de qué partes se puede obtener información. Pero también nos dice que la que se obtenga de lugares distintos, la encerremos entre corchetes. ¿Sí?
Perfecto, esto no lo debemos olvidar. Yo voy a ir a buscar un dato que necesito para completar la descripción que estoy haciendo. Pero si ese dato que necesito no lo localizo en el lugar que me prescribe esta regla, entonces, si aparece, pero aparece en cualquier otro lugar, lo debo registrar, pero entre corchetes. Eso es lo que nos dice. Continuemos. Regla 1.0A2. Ítems que carecen de una fuente principal de información. Si el ítem no proporciona datos que puedan usarse como base de la descripción, tomen la información necesaria de cualquier fuente disponible, ya se trata de una obra de consulta o del contenido del ítem mismo. Esta técnica puede ser necesaria para obras impresas cuyas portadas se perdieron. Esto llega a suceder. Colecciones de folletos u otros materiales menores reunidos por la biblioteca o por un propietario anterior y que van a ser catalogados como un solo ítem. Grabaciones sonoras no procesadas, etc. En todos estos casos, registren una nota la razón y o la fuente de los datos proporcionados. Esto es otra instrucción que siempre debo considerar. Ya sé que debo extraer entre corchetes aquella información que me solicita la regla, que debo registrar, pero que no aparece en la fuente de información. La encuentro en cualquier otro lado, la debo extraer entre corchetes. Ahora me dice que agregue una nota para especificar el lugar de donde estoy proporcionando los datos. ¿Ok? Entonces, esas dos premisas las debo tener presentes. Las debo tener presentes porque se pueden presentar, de hecho, se presentan con mucha frecuencia. ¿Sí? Y lo que se refiere al capítulo 1 y a las fuentes de información, aquí se acaba la regla. Tenemos entonces que nos dan reglas generales, no podríamos esperar otra cosa porque este es el capítulo general, sobre de dónde obtener información y cómo registrarla. Pero si quiero información específica sobre las fuentes de información, las fuentes principales de información y las fuentes prescritas de información, debo irme a los capítulos correspondientes. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo número 2, el que se refiere a monografías, folletos y pliegos impresos. Ya lo habíamos visto, ¿no? Les comentaba, sí, en el capítulo 1, las fuentes de información aparecen en la regla 0.0a. A partir del capítulo 2, las fuentes de información siempre aparecerán en la regla 0.0b. Estamos en el capítulo 2, por lo tanto, las fuentes de información aparecen en la 2.0b. Hasta aquí vamos igual que el capítulo 1, excepto por esa b que cambió. Bien, la regla que seguía ya era la de la fuente principal de información. Exactamente lo mismo. Lo que no vimos allá fue el tema de las fuentes prescritas de información. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero respecto a las fuentes, a la fuente principal de información para monografías, folletos y pliegos impresos, las reglas nos dicen: la fuente principal de información para monografías impresas es la portada. O, si no existe portada, la fuente de la propia publicación que se use como un sustituto de esta. Ok. ¿Qué significa? Voy a empezar a describir. Ya sé qué considerar, sí, aquello que vimos, el propósito de las RCA2, ya vimos el tema esto de los niveles de descripción, la política, el criterio, todas esas reglas. Voy a empezar a describir ahora. ¿De dónde saco la información? Si lo que tengo en mis manos es un libro, la información debe salir de la portada. Pero si no tengo portada, entonces la fuente debe ser la propia publicación que se use como sustituto de la portada.
Veamos si tiene portada o si tiene un sustituto, ¿no? Para monografías impresas publicadas sin una portada o sin una portada que se aplique a la obra completa, como en el caso de algunas ediciones de la Biblia y de algunos diccionarios bilingües, use la parte del ítem que proporcione la información más completa. Así se trate de la cubierta, con exclusión del forro, el título de partida, el colofón, el titulillo u otra parte. Entonces, me está autorizando a usar como fuente principal de información la cubierta, pero cuidado, no el forro. Hay obras, sobre todo algunas que vienen en pasta dura, que se les incluye un forro que se puede retirar con mucha facilidad. Eso no lo debemos considerar como fuente de información, porque eso se puede perder, ¿no? Entonces, puedo tomar como fuente principal de información la cubierta, en caso que no tenga una portada, ya me lo dijeron, ¿sí? Especifica en una nota la parte usada como un sustituto de la portada. Sí, claro, sí, si me está diciendo que la fuente principal de información para monografías impresas es la portada, pero no hay, y yo tomo la información de la cubierta, bueno, eso se lo debo explicar al usuario en una nota. Es lo que me está diciendo esa instrucción. Si una parte del ítem proporciona los datos que puedan usarse como base de la descripción, tome la información necesaria de cualquier fuente disponible. Ok, perfecto. Entonces, me está diciendo de dónde debe salir, pero si allí no está la información que necesito, ¿sí? Porque para eso tengo las áreas catalográficas que constituyen la descripción y los elementos catalográficos que constituyen cada una de ellas. Entonces yo voy a ir llenando esos huecos. Cuando veo que necesito información para llenar tal hueco, voy a la portada, pero ahí no está la información y empiezo a buscarla en algún otro lugar. Y esto me dice, si ninguna parte del ítem proporciona los datos que puedan usarse como base de la descripción, tome la información necesaria de cualquier fuente disponible. Perfecto. En donde aparezca, de ahí tomo la información. Si la información que tradicionalmente se registra en la portada aparece en dos páginas, una frente a la otra, o en páginas de hojas sucesivas, con repetición o sin ella, trate esas páginas como la portada. Correcto. Ya me voy haciendo una idea, ya se me han presentado algunos casos así, ya sé qué hacer cuando esto vuelva a suceder. Usa el colofón como la fuente principal de información para una publicación oriental que no utiliza el alfabeto latino. Si el colofón contiene información bibliográfica completa y se pueden aplicar las siguientes condiciones. Okay. Entonces, son ciertos parámetros que yo debo ir considerando. Una publicación oriental, no hay información en la portada, pero el colofón me sirve como fuente principal. Pero solamente si la página que se encuentra en la posición de una portada lleva solamente el título propiamente dicho. Sí, porque necesito más información, ¿no? Toda la información que requiere el área de publicación, distribución, etcétera. La información que requiere el área de la edición y probablemente información del área de la serie. En ocasiones aparece también en la portada, ¿no? O B, la portada lleva solamente una versión caligráfica del título propiamente dicho. Okay, también es muy poca información la que me están dando. O C, la portada lleva solamente una versión en lengua occidental del título y de otra información bibliográfica. Ok, sí, seguimos con la idea de que en la portada no tenemos suficiente información. Entonces, ¿de dónde puede salir como fuente principal? Del colofón. Ok, ya voy teniendo idea. Ahora, fuentes prescritas. Esta regla no la tenemos en el capítulo 1, pero sí la tenemos en el capítulo 2 al 12. Cada formato tiene esta regla. Y por supuesto que para cada formato tiene sus propias especificaciones, ¿no? Porque estamos hablando a qué parte del ítem que estamos describiendo nos debemos remitir para rescatar la información. Así que, fuentes prescritas. Ya sabemos cuáles son las fuentes principales, pero ahora,
Si hablábamos en el capítulo 1, de acuerdo con la regla del capítulo 1, que para las fuentes principales se pueden prescribir varios lugares para un mismo documento. Bueno, entonces a eso le llamamos fuentes prescritas de información. Y aquí nos las da. Para monografías y pliegos impresos nos dice, fuentes prescritas de información, regla 2.0b2. A continuación se establecen las fuentes prescritas de información para cada una de las áreas de la descripción de las monografías impresas. Encierra entre corchetes la información que tome de otra parte que no sean las fuentes prescritas. Ok. ¿Por qué son prescritas? Porque me van dando área por área los elementos que requieren y de dónde puede salir esa información. Entonces, si no aparece en tal lugar, entonces toma este otro. Si no aparece ahí, entonces toma este otro. Y si no aparece ahí, bueno, tómalo de donde aparezca, pero enciérralo entre corchetes. Eso es lo que me dice esta regla, ¿no? Entonces ya voy viendo de dónde sacar información para hacer mi descripción. Ya conozco el orden, ya conozco los elementos y continúa la misma regla. Acá vemos dos columnas. Una columna para el área catalográfica y otra columna para la fuente prescrita de información. Me dice, para el área del título y mención de responsabilidad, toma como fuente principal de información la portada. Eso ya lo sabíamos. Ya nos lo había dicho el anterior. Bueno, no quedaba duda. Pero por si quedaba, no hay otra. O sea, el título y la mención de responsabilidad salen de la portada. Se acabó el problema. Pero vemos que hay aquí un superíndice que me remite a un pie de página. Y el pie de página me dice, en lo sucesivo, en este capítulo, la portada incluye cualquier sustituto. Si yo voy a seguir trabajando con el capítulo 2, cada vez que lea la palabra portada, incluye para las publicaciones orientales un colofón que se especifica en 2.0b1, la acabamos de leer, como un sustituto de la portada. Perfecto, entonces ahora ya me queda mucho más claro. Sí, vamos a seguir en capítulo 2, vamos a seguir leyendo la palabra portada y ya sé a qué se está refiriendo en todos los casos. Continuamos con las fuentes prescritas de información, ahora para el área de la edición. Para el área de la edición, las fuentes prescritas de información son la portada, otras preliminares y el colofón. Qué interesante. Aquí aumentan las fuentes prescritas, pero el término otras preliminares nos queda claro porque si no sabemos a qué se refieren las otras preliminares, entonces ahí tenemos un problema. Sí, la portada, pero las páginas que preceden a la portada, lo que sigue a la portada, el reverso de la portada, lo que se denomina página legal, ¿sí? El colofón. De cualquier lugar prácticamente podemos tomar la información para el área de la edición. Luego tenemos para el área de publicación, distribución, etcétera. Exactamente lo mismo. Para el área de publicación, distribución, etcétera, las fuentes prescritas de información son la portada, otras preliminares y el colofón. ¿Qué información va en el área de publicación, distribución, etcétera? El lugar de publicación, la mención del editor, la casa editorial y la fecha de publicación. Entonces, generalmente no hay problema. Cuando esa información aparece en el ítem, está en alguna de estas fuentes. No habrá necesidad de encerrarla entre corchetes. Generalmente no es así. Para el área de la descripción física, la fuente prescrita de información es toda la publicación, pero por supuesto, ¿no? ¿Qué elementos constituyen el área de la descripción física? La extensión. Si estamos en el capítulo 2, estaríamos hablando de páginas, la paginación. ¿Cuántas páginas tiene nuestro ítem? O bien, ¿cuántos volúmenes? Eso no sale de una sola parte del ítem, ¿no? Hay que ir al final, si es un solo volumen, no hay que contar los volúmenes. O hay que leer de cuántos volúmenes va a constar la obra. Ok. ¿Qué otro elemento tiene? Otros detalles físicos, como ilustraciones, ¿no?
si están a color, si son en blanco y negro, si son fotografías, si son láminas, ¿qué tipo de ilustraciones tiene? Pues hay que registrarlas también. Y por supuesto, para eso nos vamos a ir a revisar la obra. Bien, ¿qué otro elemento contiene el área de la descripción física? Ah, bueno, pues requiere de las dimensiones. Para las monografías, la regla nos da especificaciones sobre cómo tomar la medida y asentarla en centímetros. Perfecto. Luego, ¿qué otro parámetro nos pide? Ah, los materiales complementarios. ¿Sí? Entonces, ¿incluye material complementario o no lo incluye? Pero es toda la publicación. Todos estos elementos que acabamos de describir se pueden tomar de cualquier lugar de la publicación. Esto no vamos a tener ningún problema por de dónde salga y que tengamos que encerrarlo entre corchetes. Eso no aplica al área de la descripción física. Pasamos al área de la serie. Tenemos el área de la serie. ¿Cuál es la fuente principal para el área de la serie? La portada de la serie. ¿Sabemos cuál es la portada de la serie? Portada de la monografía, ¿okay? Ya venimos hablando de eso de hace un rato. La cubierta y el resto de la publicación. Ya nos pudieron haber dicho lo mismo que para la descripción física, ¿no? Toda la publicación, el resto de la publicación. Pero consideremos que si estamos buscando un título propiamente dicho para la serie, debemos considerar estas 4 opciones en ese orden. Primero, la portada de la serie. Voy a buscar la portada de la serie. Ahí debe estar el título. De ahí debe salir. Si no está allí, o si no hay portada para la serie, no hay problema. Me voy a la portada de la monografía. Les comentaba hace un momento, a veces aparece allí en el encabezado. De ahí tomo el título propiamente dicho para la serie. No hay problema. Si no aparece tampoco allí, bueno, ni hablar. ¿Qué otra queda? Me voy entonces a la cubierta, si allí aparece lo registro. Y no hace falta meterlo entre corchetes, porque esa es una fuente prescrita de información para la serie, ¿sí? Y si no aparece en ninguna de estas 3, bueno, donde aparezca, puede aparecer al reverso de la portada, puede aparecer al reverso de la cubierta, puede aparecer en algún, al final en algunas páginas publicitarias, enlistan una serie de obras que se han publicado bajo ese título y entonces aparece también el que tengo en mis manos. Ya sé que esa es la serie. ¿Sí? El resto de la publicación. Salió de allá, no hay ningún problema. No tengo por qué registrarlo entre corchetes porque me especifica cuáles son las fuentes prescritas porque debo siempre considerar ese orden. Recordemos que a veces hay variaciones entre el título que aparece en la portada de la serie, el título de la serie que aparece en la cubierta o el título de la serie que aparece en el resto de la publicación. Si lo tengo en 2 o 3 lugares, considero, ya sé cuál, el que aparece en la portada de la serie. Y si no, pues el que aparezca más próximo al inicio, ¿no? Perfecto. Continuamos. Notas. El área de las notas. ¿Cuál es la fuente prescrita de información? Cualquier fuente. Sí, cualquier fuente. Aquí habría que aclarar nada más que las notas. Si voy a registrar varias, debo registrar las notas que aplican en el orden en el que describo el ítem. Es decir, si tengo notas referentes al título y notas referentes al lugar de publicación, entonces primero van las del título y luego las del lugar de publicación, ¿no? Porque ese es el orden de la descripción. Y por último, el área del número normalizado, igual puede ser cualquier fuente. No importa de dónde salga el número normalizado, ahí sí no puede haber variaciones. Puede estar en la portada, en la cubierta, al reverso de la cubierta, en la página legal, donde esté. Y si aparece en varios lugares, siempre será el mismo, porque tenemos el mismo título. Entonces, donde aparezca, ahí sale. Entonces, estas son las fuentes prescritas de información. ¿Qué regla estamos leyendo para las fuentes prescritas de información para monografías? La 2.0B2. Ahora, solamente para constatar, vamos al capítulo 3. A ver qué hay en el capítulo 3 en
la 3.0b. Estamos en el capítulo 3, 3.0a, 3.0b. Ah, mira qué interesante. 3.0b están las fuentes de información y vamos a tener fuente principal de información en la 3.0b2 y vamos a tener fuentes prescritas de información en la 3.03. La notación mnemónica ya aplica a partir del capítulo 2. Siempre va a estar en la regla .0b. Vamos a constatarlo en el capítulo 4. Para el capítulo 4 tenemos la 4.0a es para el alcance y la 4.0b para fuentes de información. Ya no tenemos ningún problema, ¿no? Y tenemos la 0b2 para fuentes prescritas y es un formato. El formato es exactamente el mismo que el que tenemos, el que acabamos de leer para monografías. Pero obviamente aquí se refiere a fuentes prescritas para un formato distinto. Por lo tanto, la regla cambia. Entonces ya sabemos, si tengo un formato a la mano, debo identificar qué capítulo corresponde al formato que tengo en la mano y si requiero las fuentes prescritas de información, porque no sé de dónde sacar la información, me debo remitir a ese capítulo y a la regla 0.b. Punto 0b. ¿Sí? Y con eso se acaba el problema respecto a las fuentes prescritas. Tengo las reglas generales, ya está. Ahora sé de dónde sacar la información del ítem que tengo en mi mano. Sin embargo, hay otra cosa. Las fuentes prescritas de información y las fuentes principales de información no siempre me sacan del problema. A veces sucede que no tengo mucha idea sobre a qué capítulo remitirme para describir un libro. Bueno, pues si tengo un libro, ¿cómo no voy a saber a qué capítulo remitirme? Pues es el capítulo 2. Si lo que tengo es un globo terráqueo, pues me voy al capítulo que corresponde a mapas, ¿no? Material cartográfico. ¿Sí? Y no irías nunca a describirlo de acuerdo con Realia. O si lo que tengo es una revista electrónica, lo describo de acuerdo con el capítulo que corresponde a publicaciones seriadas, ¿no? A los recursos continuos, o lo describo de acuerdo con materiales electrónicos. Este tipo de cosas las debo poder resolver sin mayor problema. Y para eso está esta regla que precede siempre a las fuentes principales de información. La regla 0A, la del alcance. Y esa también siempre va a estar en punto 0A. Y ahí me va a decir qué cosas puedo describir con las instrucciones del capítulo que estoy observando. Entonces, aquí el capítulo 4 es para manuscritos y me dice 4.0A, alcance. 4.0A1. Las reglas de este capítulo comprenden la descripción de materiales manuscritos. Incluye materiales mecanografiados o impresos de todas clases, como libros, tesis, cartas, discursos, etcétera. Textos legales manuscritos. Incluye formas impresas completadas a mano y colecciones de tales manuscritos. Para producciones de manuscritos publicados en copias múltiples, veas el capítulo 2. O el capítulo 11, según convenga. Para ítems cartográficos manuscritos, veas además el capítulo 3. Para música manuscrita, veas además el capítulo 5. Qué interesante. O sea, aquí me dice qué es lo que puedo describir con este capítulo, pero también me dice que dependiendo de lo que vaya a describir, el tipo de manuscrito que sea, tengo que respaldarlo en otro capítulo. Ya lo veíamos en el video anterior, a veces nos remite un capítulo a ver otro. Lo más común es que nos remita al capítulo 1 para ver reglas generales, pero ya vimos que no son impresas. Entonces, si tengo dudas respecto a qué capítulo utilizar para describir un ítem,
me tengo que ir a la regla punto 4.0A1. Punto 0A1. Dependiendo del formato que se trate, antepongo el número de ese capítulo y me voy a la 0A1. Y ahí me va a decir qué cosas puedo describir y qué cosas no. ¿Sí? Para el próximo vamos a empezar a hacer una primera descripción de acuerdo con nuestra política que ya instituimos, segundo nivel de descripción, y empezaremos a ver regla por regla para ir describiendo el material que tengamos a la mano. Por lo pronto, lo dejamos hasta aquí. Que tengan un buen día.